Bien, en esta todavía mañana de Shabbat, día 23 de marzo del año 2024 y día 13 de Adar Sheni, o día 13 de Adar Bet, o día 13 de Adar Segundo, el mes número 13 del año 5784 de la creación del mundo. En este Shabbat Zahor, estamos en la Kehilá, Israel en las Naciones de Ciudad Delgado, donde después de haber efectuado rezos de la mañana y de haberle dado lectura o haber hecho la lectura pública de la parashá de la semana, estamos listos ya para continuar con el desarrollo de Vaikra. ¿Cómo se llama la parashá? Estamos listos para continuar con el desarrollo de la parashá de la semana, nuestra sidra número 24. Así que para cada uno de ustedes, Shabbat Shalom. De igual manera, saludamos a todos nuestros estudiantes y amigos virtuales. Les saludamos diciéndoles Shabbat Shalom. Antes de abrir la parashá, quiero abrir un paréntesis para decir dos cosas puntuales. La primera es que anoche decíamos que con la apertura del Shabbat se abre un portal energético. Con la apertura del Shabbat se abre una ventana cósmica. Y hacíamos ver que a lo largo de los 12 ciclos lunares de Nisan a Adar, tenemos diferentes momentos en el año cuando esos portales energéticos nos son abiertos. Durante los 12 ciclos lunares de Nisan a Adar, tenemos momentos en el año cuando esas puertas cósmicas están abiertas para nosotros. Y aclarábamos que cada momento de estos tiene su propia energía, su propia irradiación y su propia influencia energética. Y oiga, esto es igual con la parashá de la semana. Es la misma verdad, es la misma enseñanza. Cada sidra, cada parashá, cada porción o cada sidra semanal tiene su propia influencia energética. Cada una de las 7 aliyot, el maftir, la haftará, tiene su propia influencia energética, tiene su propia irradiación, su propia luminosidad. De manera que cuando tú escuchas la lectura pública de la semana, por cada una de las 7 aliyot, el maftir y la haftará que escuchas, oiga, lo creas o no, lo entiendas o no, lo percibas o no, lo cierto es que al momento de la lectura pública de la parashá de la semana, una luz divina se extiende sobre todos los oyentes. Es lo que sucede. Al momento de la lectura pública de la parashá de la semana, una luz divina se extiende sobre todos los oyentes.
Una energía envuelve a todos los presentes. Lo creas o no lo creas, lo sientas o no lo sientas, lo percibas o no lo percibas, pero esa es la realidad. Que al momento de la lectura de la parashá de la semana, una energía envuelve a todos los presentes. Y esta luz que nos envuelve, esta luz, esta energía, rompe clipot con las que ya hemos venido cargados durante la semana. Esta luz, esta energía, te eleva espiritualmente. Sana las enfermedades de tu alma y, por supuesto, potencia la salud de tu cuerpo. ¿Qué cosa hace eso? La luz, la energía que se manifiesta ¿en qué momento? Al momento de la lectura pública de la parashá de la semana. Te anula los malos decretos, Haz Shalom, que puedan pesar sobre tu vida. Te ameritas para que en la vida las cosas te salgan bien y que seas un hombre o una mujer de éxito. Te ameritas que tengas una buena parnasá y más. De acá que escuchar la lectura pública de la semana, ese es un gran honor. Ese es un privilegio. Por lo tanto, sugiero a todos nuestros estudiantes virtuales, en cualquier lugar donde nos escuchen, si tú dices ser un hijo de Israel o una hija de Israel, si tú dices que eres estudiante de Torah, pero no te reúnes, no te congregas para hacer Shabbat en ninguna sinagoga, en ninguna kehilá, sugiero que busques prontamente un lugar donde reunirte. Porque si tú no escuchas la lectura pública de la semana, te privas de todo lo que hemos dicho. Quedas desabastecido, desabastecida, quedas con las manos vacías por no exponerte a la luminosidad o a la energía que se manifiesta al momento de la lectura pública de la parashá de la semana. Así que lo reitero, si tú eres un hijo, una hija de Israel, pero solo te has quedado a ser un estudiante virtual, busca prontamente una congregación de Torah, una sinagoga, una kehilá, una casa de estudios, de manera que puedas acercarte para escuchar la lectura pública de la parashá de la semana. ¿Cuáles son los beneficios? Curación de enfermedades del alma, curación de enfermedades del cuerpo, una buena parnasá, anulación de malos decretos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, no olvidemos, a la hora que los olim, a la hora que pasan los varones a hacer la lectura pública, en ese momento hay una luz que se posa sobre todos los presentes. Amén. Una energía que envuelve a todos los presentes.
¿Qué sucede entonces cuando alguien no escucha la lectura pública de la parasha de la semana? Sí. Yo le digo a mis estudiantes virtuales, este es un asunto serio. Este es un asunto muy delicado. De hecho, te garantizo que si tú escuchas la lectura pública de la parasha de la semana, muchísimos de los males que puedan aquejarte repentinamente se esfumarán de tu vida, desaparecerán de tu vida, porque la luz o la energía que emana al momento de la lectura es tan fuerte que toda oscuridad, toda negatividad, toda situación que te agobia, esa luz la desaparece. Y lo otro, al llamarse este Shabbat, Shabbat Zahor, eso significa el Shabbat del recordatorio. El Shabbat para recordar, el Shabbat del recordatorio. ¿Y qué es lo que se nos viene a recordar en este Shabbat Zahor? ¿Qué es lo que se nos llama a destruir? ¿O qué es lo que se nos llama a tener presente siempre? Sí, la memoria de Amalek. La memoria de Amalek. Amalek tiene muchas aristas de enseñanzas. Amalek, como sabemos, significa también la duda. Amalek significa o tiene que ver con la duda. Y ese Amalek constantemente se levanta para querer destruir a los Bene Israel. ¿Cómo se llama ese Amalek? No sé yo. La duda. Toda vez que se levante ese Amalek en tu vida, recuerda que la Torah te dice, acuérdate. Pero acuérdate que se va a levantar, pero acuérdate que tienes que destruirlo. Amalek también tiene que ver con el antisemitismo. Y los Bene Israel, aunque estemos en tiempos de Shalom, Baruch Hashem, pero hay que tener presente que Amalek siempre está ahí, adormecido en momentos, aquietado por momentos, pero eventualmente vuelve a levantarse para hacer guerra y para querer destruir a la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y más. Hay muchas aristas de cómo ver el por qué hoy es Shabbat Zahor. Ahora se le llama así porque ya hoy en la noche tendremos nuestra festividad anual de Purim. Y siempre el Shabbat que está previo o antes o que le antecede a la fiesta de Purim se le llama Shabbat Zahor. De hecho, ya hoy en la noche, Ezrat Hashem, haremos la lectura pública de la Megilat Esther. Bien. Ya retomando Vaikra, nuestra parasha de la semana, como sabemos, esta nos habla ampliamente sobre diferentes tipos de ofrendas. Vaikra nos habla ampliamente sobre diferentes tipos de korbanot, maneras diferentes de cómo presentarnos ante el Eterno. ¿De qué tipo de ofrenda? ¿Qué nombre de ofrenda se acuerdan? La Olá, la Hatat, Shelamim.
Bien, ¿qué más? Sí, ¿qué más? La Minjá, la Asham y otras. Esta parashá y Vaikra más adelante nos habla de diferentes tipos de ofrenda, diferentes tipos de korbanot, con las cuales presentarnos ante el Eterno. Y mediante estas ofrendas, el oferente conectaba con el mundo espiritual de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué lograba el oferente, dije? Sí. De esta manera, el oferente conectaba con el mundo espiritual de Akadosh Baruj Hu. Y una vez hacía esa conexión, atraía la luz de arriba a abajo. Atraía la luz divina para sí mismo y para todo el mundo. Tenía un acercamiento íntimo con el Boreolam al punto que podía unir el mundo de abajo con el mundo de arriba. ¿Qué les parece? Eso era logrado mediante las diferentes ofrendas de las que leemos en la parashá y en la próxima, la de la siguiente semana. ¿Qué se lograba mediante este tipo de ofrendas? Sí, hacer una conexión con la luz divina y hacerla bajar de arriba a abajo. ¿Qué más dijimos? Unir el mundo de abajo con el mundo de arriba. ¿Qué más dijimos? Y oigan, y es que más allá de la literalidad que leemos o que escuchamos hoy con la lectura pública de la parasha de la semana, más allá de lo que nuestros sentidos naturales puedan percibir, captar o entender sobre todo este sistema de sacrificios, estos a la verdad son una tecnología espiritual de conexión con la luz divina. Todo este sistema de sacrificios son una tecnología espiritual de conexión con la luz divina. ¿Qué le parece? Pero al leer nosotros el texto literal, no vemos nada de todo ello. No vemos nada de todo esto. Pero era lo que se lograba mediante este sistema de sacrificio de animalitos. De hecho, al haberlo ordenado de esta manera el Eterno, no es porque Él se agradara de que alguien estuviera trayendo un cordero, una cabra, un carnero y nada más, que fuera muerto, la sangre derramada y que eso subiera una reaj nijoach ladonai. Eso va más allá. Ese sistema de sacrificios de animalitos son una tecnología espiritual de conexión con la luz divina. Son un cableado metafísico. ¿Qué son, dije? Son un cableado metafísico de comunicación y de conexión
entre el mundo inferior con el mundo superior. Esto solo podemos entenderlo cuando estudiamos el Zohar, la Cábala. De lo contrario, y yo soy realista con ustedes presenciales, virtuales, abrir la parashá la semana, leerla, incluso hasta nos da sueño. De hecho, no es primera vez que digo esto. Incluso hasta sueño da. Porque y ofrecerás esto y esto y esto y esto, y el Cohen hará esto y el Cohen hará de esta manera, y rociará la sangre, y si hubiera, ciertamente es una parashá, esta y más, y todo el sistema de sacrificios, que a la verdad a cualquiera le da sueño leerla o escucharla. Pero ¿qué es todo este sistema de sacrificio de animales? Dije, son una tecnología espiritual de conexión con la luz divina. Son un cableado metafísico de comunicación y de conexión con el mundo, entre el mundo inferior y el mundo superior. Y mediante esta tecnología mística se atraía de los mundos de arriba la luz, la shefa, el bienestar, la abundancia para Israel y para el mundo. Así que si un goy le dice a usted un día, pero mire, la gran matancinga de animales. Miren la matancinga de animales ahí. Hay que decirle, no, si esto era por el bien tuyo. Era para el bienestar de tu familia. Era para el bienestar de todas las 70 naciones de la tierra. Para el bienestar de los 70 pueblos del mundo. ¿Y quién lograba esto? ¿Quién hacía este ceremonial? El Cohen de los Bnei Israel. De ahí que los Bnei Israel somos los llamados a bendecir a todas las familias de la tierra. Ahora, por supuesto que para toda esta conexión con los mundos superiores, los animalitos desempeñaban un papel fundamental. Sin más ni menos. Los corderos, las cabras, los carneros, los toros, las aves desempeñaban un papel fundamental. Pues ellos eran los que con su vida hacían el enlace, el empalme o la conexión. ¿Qué eran los animales entonces? ¿Cuál era la función de los animalitos? ¿En sus palabras? Sí. Entre el mundo de abajo y el mundo de arriba. Ellos eran el medio de conexión. Y por eso, y vale el momento para recordárselos, nos dicen los cabalistas, la conciencia global en aquel tiempo estaba en un nivel tal de iluminación que los animales mismos reconocían el mérito y se reunían y rogaban ser tomados como sacrificio. Eran conscientes de que este era el propósito por el cual habían venido a este mundo, para ayudar en el proceso
de purificación espiritual y por ende de la rectificación de todos los mundos. ¿Cuál era la conciencia de cada animalito? Sí. ¿Qué más? Que eran sumamente importantes para el proceso de hacer bajar la luz del mundo de arriba a esta. Y por eso se reunían, ¿verdad? No podían hablar, pero si hubieran podido hablar, hubieran dicho, yo, por favor, aquí estoy. Yo, aquí estoy. Sí, aquí, tómenme en cuenta. La conciencia global en aquel tiempo estaba en un nivel tal de iluminación que los animales mismos reconocían el mérito y se reunían y rogaban ser tomados como sacrificio. Eran conscientes de que este era el propósito por el cual habían venido a este mundo, para ayudar en el proceso de purificación espiritual. Además, nos dicen los sabios de la Cábala. Vaikra, el primer capítulo en el libro de Levítico, incluye una exposición acerca de los korbanot o sacrificios. Por eso, ¿de qué tipo de sacrificio nos habla la parashá? Repítanlo. Hola, Shelamim, Hatat, Asham y más. Por eso dicen los cabalistas, Vaikra, el primer capítulo de Levítico, incluye una exposición acerca de los korbanot, ofrendas o sacrificios. Debido a que no tenemos el tabernáculo o el templo hoy en día, es difícil relacionarse con este concepto. Si bien puede parecer que los sacrificios involucrados son una crueldad para los animales, ¿o no? Los cabalistas explican que los animales en realidad se alineaban para ser sacrificados, porque sabían que este proceso era para el tikkun del mundo, para la corrección del mundo. Y en buena hora vengan todas estas enseñanzas, porque con una mente natural, lo único que vemos en el altar es una matancinca diaria. Pero con este enfoque cabalístico podemos entender la razón del por qué Akadosh Baruj Hu estableció el sistema de sacrificios. Daban su vida con el propósito de unir el cielo con la tierra. Sí. Ahora, hoy en día, que no tenemos el Mishkan, que no tenemos el templo, no podemos hacer estas conexiones de la manera que nos enseña la parashá. ¿Qué es lo que dije? Sí, porque si usted no me escuchó bien, va a creer que ya no tenemos oportunidad. Hoy en día que no tenemos el Mishkan o el templo, no podemos hacer estas conexiones de la manera en que nos enseña la parashá de la semana. De la manera en que nos enseña la parashá de la semana. Porque ahora tenemos otra manera, otra forma de cómo lograr los mismos resultados con otro tipo de actividades espirituales.
Y es acá donde entra la enseñanza de los sabios, que todo este sistema metafísico de las ofrendas de animalitos hoy en día se cumple para lograr los mismos resultados mediante tres pilares fundamentales. Hay tres pilares fundamentales que son el reemplazo o el sustituto de todo este tipo de sacrificios de animalitos. ¿Cuáles son esos tres pilares fundamentales hoy en día? Que son el equivalente del sistema de sacrificio de los animales. ¿Perdón? Rezos, sedacá y el estudio de la Torah. Es el equivalente de todo el sistema de sacrificios y ofrendas que leemos en la literalidad de la Torah. ¿Cuáles son, dijeron? Rezos, sedacá y el estudio de la Torah. Del Zohar aprendemos, y de hecho en esta clase de hoy me voy a quedar solamente con el estudio de la Torah. En la siguiente clase, Bezrat Hashem, vamos a ver acerca de los rezos y de la tzedakah. Vamos a ver brevemente cada uno de los tres pilares con los cuales los Bene Israel continuamos haciendo las mismas conexiones y logrando los mismos beneficios que cuando estaba el altar. Oiga, del Zohar aprendemos que el estudio de la Torah la tzedakah, por lo menos me detengo en estos dos. El estudio de la Torah y la tzedakah hoy en día, oiga esto, hacen expiación por nuestras almas. No sé si me oyeron. ¿Qué dije, Francisco? Ayúdenme. Sí. Eso no cabe en una mente natural. Que el estudio de la Torah y la tzedakah expían los pecados. Y si alguien me dice a mí, pero Morey, ¿dónde deja la sangre el Mashiach? Pero Morey, ¿dónde deja usted la sangre el Mashiach? Yo le diré que el problema ha sido siempre que cuando se habla de la sangre del Mashiach, solo se habla de la roja. Solo cuando en la mente nuestra, al escuchar o al leer acerca de la sangre, lo único que viene a nuestra mente es el líquido rojo. Pero la sangre, ¿qué es la sangre? Según la Torah, vida. La sangre es vida. Cuando hablamos de la sangre del Mashiach, les hago una pregunta.
¿Cuál es la sangre del Mashiach? La vida del Mashiach. La Torah. ¿Es la Torah? Sí. La sangre del Mashiach es la Torah. Sí, amén. Sí. ¿Qué proporciona entonces, hoy que no hay templo, qué proporciona el estudio de la Torah y la Tzedaká, dijimos? Expiación de pecados. Sí, amén. Oiga lo que es el Zohar. Cuando los hijos de Israel estaban en Tierra Santa, el pecado nunca se les adhería, porque las ofrendas que ofrecían hacían expiación por ellos. Pero ahora que están exiliados del país y las ofrendas han cesado, quienes hacen la expiación por ellos son la Torá y la Tzedaká. Baruch Hashem. ¿Qué logra usted entonces cuando estudia la Torá y hace Tzedaká? Sí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Porque hace las veces de los sacrificios, el estudio y la tzedakah. ¿Qué obra en nosotros? La expiación de nuestros pecados. Es lo mismo. Cuando los hijos de Israel estaban en Tierra Santa, el pecado nunca se les adhería, porque las ofrendas que ofrecían, de las que nos habla Vaikra y más, las ofrendas que ofrecían hacían la expiación por ellos. Y dice, pero ahora, dice el Zohar, pero ahora que están exiliados del país y las ofrendas han cesado, quienes hacen la expiación por ellos son la Torá y la Tzedaká. Rabbi Itzhak observó, así todo aquel que se dedica al estudio de la Torá y a la Tzedaká capacita a la comunidad de Israel para levantar su cabeza en medio del exilio. Y oiga, feliz es la parte de los que estudian diligentemente la Torá día y noche. ¿Por qué felices? Porque han sido expiados. Porque expiamos. Eso no cabe en una mente, ¿qué dije? Solamente fue la naturaleza. Eso no cabe en una mente natural. Sí. ¿Qué cosa no cabe? Eso no cabe. Máxime que vivimos en un mundo gentilizado o entre los gentiles, cuando lo que se escucha es otra cosa. Sí, amén. Que por medio de las obras Sí. nadie será salvo. Sí, pero ahí el Rab Shaul no está hablando de obras de Tzedaká, está hablando de las obras de legalismo. Amén, amén, amén. Entonces, ¿qué hace el estudio de la Tzedaká? Y, corrijo, ¿qué hace el estudio de la Torah y la Tzedaká, mis amigos? Bendito el Eterno. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Benjamín? En la clase de hoy, y lo reitero, nos vamos a quedar solamente con el estudio de la Torah. En la clase de la tarde vamos a hablar del otro pilar que es Tzedaká y los rezos. Acerca de la grandeza del estudio de la Torah, oiga lo que dice el Zohar. Porque las palabras de la Torah se elevan por encima de todas las ofrendas.
Porque las palabras o el estudio de la Torá se eleva por encima de todas las ofrendas. Interpreten eso. El estudio de la Torá sobrepasa el efecto de todas las demás ofrendas. ¿Sí? Es lo que dice. ¿Cómo lo ve usted? Está por encima de todas las demás cosas, porque ahí están implícitas también. El estudio de la Torá está por encima de la Olá, Shelamim, Hasham, Hatat y más. Porque las palabras de la Torá se elevan por encima de todas las ofrendas. Y alguien le pregunta al otro del Zohar. Dice, ¿por qué es esto? Dice, porque las palabras de la... Él contestó, esto es verdaderamente así. Y si un hombre estudia la Torá, ello le beneficia más que todos los sacrificios y holocaustos. Presten atención. De hecho es feo que eso salga en la grabación. Esto es verdaderamente así. Y si un hombre estudia la Torá, ello le beneficia más que todos los sacrificios y holocaustos. Y aun si el castigo estuviera decretado contra él desde arriba, le es anulado. Por eso las palabras de la Torá no son susceptibles de impureza, porque ella puede purificar a los impuros. ¿Qué hace el estudio de la Torá entonces? La otra palabra que estamos usando, expiación de pecados. Francisco. Sí, y lo importante que usted decía con respecto a la lectura. Que cada parashá, cuando hacemos la lectura, estamos siendo espiados. Cuando la leemos. Sí. Y cuando estudiamos también. Por eso es que quien no escucha la lectura de la parashá de la semana, la lectura pública, quien no estudia Torá, usted lo ve con anemia. Con anemia espiritual, con anemia económica, ¿qué más? Con anemia en su estado anímico. Sí. Los ve raquíticos espiritualmente, físicamente, económicamente, en salud y más. Y están cargados de pecado. Y están impuros. Y están cargados de pecados. Y están impuros. Usted y yo hicimos un montón de pecados durante la semana. Pero hemos escuchado la lectura pública. Estamos estudiando Torah. ¿Qué estamos haciendo entonces? Bien. Yo de aquí me voy a ir purificado, limpio, elevado. Porque las palabras de la Torá se elevan por encima de todas las ofrendas. Él contestó, ¿por qué es esto? Porque las palabras de la Torá se elevan por encima de todas las ofrendas. Esto es verdaderamente así. Y si un hombre estudia la Torá, ello le beneficia más que todos los sacrificios y holocaustos. Y aun si el castigo estuviera decretado contra él de arriba, es anulado. ¿Por qué? Sí, porque las palabras de la Torá no son susceptibles de impureza, porque ella puede purificar a los impuros. Esta es la sangre del Mashiach.
la cual nos limpia la sangre del Mashiach. ¿Cuál es la sangre del Mashiach? La Torah. La Torah, por supuesto. Amén, amén. Bendito Él. De hecho, oigan esto. A estudiar Torah Hilma es a lo que nos mandaron aquí abajo. Sí. Sí. Qué bueno por tu y yo. Nuestras almas allá arriba estaban bien cómodas. Sí. En el mundo de la luz divina, Sí. muy cómodas. Amén. Comiendo el pan de la vergüenza. Sí. Recibiendo tanto sin merecerlo. Sí. Comiendo el pan de la vergüenza. Un término cabalístico. Muy cómodas. Cuando se llamó a nuestra alma ante Akadosh Baruj Hu, claramente el Boreolam dijo: vas para allá abajo, vas a estudiar Torah, Sí, amén. a conocerme en Malhut, a elevarte en Malhut, a estudiar Torah, es a lo que te envío a la tierra. Bien. Sí. Vas a nacer de padres tal y tal, en tal país, en tal colonia, en tal pueblo, con estas capacidades, con estas discapacidades, con estos dones, con estas habilidades, te vas a casar con, vas a procrear tantos hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la misión principal por la que estamos acá abajo, Hilma, así que estudiar Torah es a lo que nos enviaron de los mundos superiores a este mundo físico. Amén. Oiga, ¿cuándo el Eterno resolvió crear al hombre? Fue a fin de que pudiera estudiar la Torah. ¿Por qué fuimos creados incluso? Cuando resolvió crear el hombre fue a fin de que pudiese estudiar la Torah, y en mérito a ello el mundo fuese firme y apropiadamente establecido. ¿Qué logra entonces el estudio de la Torah? Oiga, que el mundo esté firme y apropiadamente establecido. Eso ya sobrepasa más todavía. Sí. ¿Qué se logra con el estudio de la Torah, Francisco? Confirmar el mundo y propiciar que no está bien. ¿Quién es el único pueblo en el mundo que estudia la Torah? ¿Quién es el único pueblo en el mundo que estudia las 54 parashot en el año? ¿Qué logramos con eso? Y volvemos al punto. Y no por eso es que los hijos de Israel somos los escogidos del Eterno para bendecir a todas las naciones de la tierra. Y no por eso Yeshua dice: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Y mediante el estudio de la Torah, en mérito a ello, el mundo es firme y apropiadamente establecido. Así es que quien concentra su mente en la Torah y penetra profundamente, sostiene al mundo. Cuando venga Shabbat a estudiar la parashá de la semana, salga de su casa diciendo: ¿qué cosa? Aquí voy a darle sostenimiento al mundo. Aquí voy a darle estabilidad al mundo. Suena arrogante eso, ¿verdad? Pero no lo es. Así es que quien concentra su mente en la Torah y la penetra profundamente, sostiene al mundo. Porque así como el santo miró en la Torah y creó el mundo,
así el hombre mira en la Torá y mantiene viviente al mundo. De ahí que la Torá es la causa de la creación del mundo y el poder que mantiene su existencia. Por eso, bienaventurado es aquel que se dedica a la Torá, porque él es quien preserva al mundo. Estoy citando el Zohar HaKadosh. ¿Quién sostiene el mundo? Bienaventurado es aquel que se dedica a la Torá, porque él es quien preserva al mundo. Pero oiga esto, aquel que ha venido a este mundo y no estudia la Torá para conocerlo a él, mejor le habría sido no haber nacido nunca. Aquí sí cabe aquello que por razones de respeto a la audiencia no lo digo, pero me lo preguntan al final de la transmisión. Y aquel que ha venido a este mundo y no estudia la Torá para conocerlo a él, mejor le habría sido no haber nacido nunca. Es lo que nos enseña el Zohar HaKadosh. Y si alguien me dice, Morey, ¿dónde está eso? Zohar, volumen 4, página 37. Y aquel que ha venido a este mundo y no estudia la Torá para conocerlo a él, mejor le habría sido no haber nacido nunca. Pues la única finalidad de Akadosh Baruj Hu al enviar al hombre a este mundo es que pueda saber y comprender y estudiar. ¿Qué cosa? Sí. Entonces, cuando usted estudia Torá, siéntase que el cielo, que Akadosh Baruj Hu, que el Eterno lo ha tomado en cuenta a usted para darle sostenimiento a este mundo, para hacer bajar la abundancia de arriba a abajo. De hecho, escuche esto. Cuando los Bnei Israel nos reunimos o nos sentamos para estudiar la Torá, no pasamos desapercibidos ante la presencia de Akadosh Baruj. No pasamos desapercibidos. Cada uno de los que nos reunimos y nos sentamos para estudiar la Torá, estamos siendo vistos por los mundos de arriba. Ahí está mi hijo. Ahí está mi hija. Y esto trae a Akadosh Baruj Hu una reach nijoach la Adonai. Eso sube ante el Eterno como una reach nijoach la Adonai. Y cuando estamos sentados estudiando la Torá, Akadosh Baruj Hu nos mira en los mundos superiores. ¿Sabe lo que le dice a sus ángeles? ¿Sabe qué es lo que le dice? Venga. ¿Qué les dice? Vengan. Y vean a mis hijos. Véanlos. Por esta razón yo creé al mundo. Y sigo citando el Zohar. Cuando la Torá es observada y estudiada en el mundo, cuando hay un grupo de estudiantes, Bnei Israel estudiando la Torá, Akadosh Baruj Hu se regocija en su obra
y todos los mundos que ha creado y los fundamentos del cielo y la tierra se consolidan. Y lo que es más, cuando hay un grupo de estudiantes de Torah, dice, Akadosh Baruj Hu llama a su presencia a toda la familia celestial. ¿Quiénes son ellos? Llama a su presencia a toda la familia celestial diciéndoles, mírenlos, miren mis santos hijos sobre la tierra, miren mis santos hijos sobre la tierra, por su amorosa diligencia, la Torah es coronada por medio de ellos. Mirad esas obras de mi mano, de la cual me dijeron, no crees al hombre, pero mírenlos. Y la familia celestial, ¿quién es la familia celestial? Viendo el gozo de su amo en su pueblo, comienzan a cantar todos unidos. ¿Saben qué es lo que dicen? Umije ameja que Israel goy echad baaretz. Umije ameja que Israel goy echad baaretz. ¿Y quién como tu pueblo Israel, nación única en la tierra? Y estoy citando el Zohar. Así que cuando estamos estudiando Torah, ¿qué ocurre en Akadosh Baruj Hu? Sí, es una rea, ni Adonai. ¿Y qué más hace? ¿Y qué le dice? Venga. ¿Qué le dice? Miren a mis hijos. Miren a mis hijos. Y ustedes me dijeron que no los creara, pero mírenlo, ellos le dan estabilidad al mundo. Y la familia celestial, al ver el regocijo de Akadosh Baruj Hu, ¿qué comienzan a hacer? A cantar. Dicen, Umije ameja que Israel goy echad baaretz. ¿Y quién como tu pueblo Israel, nación única en la tierra? Amén. Hagamos un recuento de lo que hasta ahora hemos dicho con respecto a la grandeza del estudio de la Torah. ¿Qué logramos con ello? Expiación, unir el cielo con la tierra, establecer al mundo, anulación de malos decretos y más. Ya casi cerramos, casi. El hombre que se entrega con ardor y diligencia al estudio de la Torah, por el propio mérito de ella, encontrará en ella fuerte protección en tiempo de necesidad. Leo lo que dice el Zohar y me lo interpretan ustedes. El hombre que se entrega con ardor y diligencia al estudio de la Torah, por el propio mérito de ella, encontrará en ella fuerte protección en tiempo de necesidad. Interpreten eso. Al estudiar la Torah, ahí se nos dan muchas herramientas para poder nosotros utilizarlas en el tiempo de necesidad. Ahí se nos enseña qué hacer, cómo dirigirnos en determinado momento de necesidad. Está bien, es correcta la respuesta, pero otro. Me voy con fuerza al estudio de la Torah, es que estoy siendo protegida por él de cualquier cosa que pueda venir no grata a mi ser. Estamos haciendo méritos. Estamos haciendo méritos. Eso. Hacemos méritos. El hombre que se entrega con ardor y diligencia al estudio de la Torah, por el propio mérito de ella, encontrará en ella
fuerte protección en tiempo de necesidad. Así que cuando usted estudia Torah, Doris, y adelante le venga una situación Hasbe Shalom negativa, hoy está haciendo méritos para que en ese momento el cielo le extienda su ayuda. Les hago una pregunta. ¿Qué pasa con el que no estudia la Torah? ¿Qué fue lo que dice el Zohar? Mejor que no haya nacido nunca. Y cerramos esta sesión de Torah viendo que quien estudia la Torah heredará el mundo venidero, heredará el Olam Haba y le irá muy bien, pero muy bien acá abajo mientras viva en este mundo físico. ¿Sí? Quien estudia la Torah heredará el mundo venidero, el Olam Haba, y le irá muy bien, pero muy bien acá abajo, mientras viva en esta dimensión física. ¿No suena interesante eso? ¿No suena que, wow, debo esforzarme otro poquito más? Porque ¿cuáles son los dos beneficios generalizados que nos da el estudio de la Torah? Dijimos, el Olam Haba, y que acá en el Olam Hazé nos vaya muy bien. Para ello quiero leer en el libro de los Proverbios, capítulo 8. Después veremos lo que es el Zohar HaKadosh. Proverbios 8, del 17 al 21. Acá está hablando la Torah. Dice el 21. Para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. El Eterno me poseía en el principio. Está hablando la Torah. Ya de antiguo, antes de sus obras. Espérame, yo me fui por otro lado. Dije 17, ¿verdad? Y ustedes que no me corrigen. 8:17. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por medio de senda de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. ¿Quién está hablando acá? Lo dije puntualmente. ¿Quién está hablando acá? La Torah. Para hacer que los que me aman tengan su heredad. Esa es una cosa. Otro. Y que yo llene sus tesoros. ¿Quién está hablando acá? Para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Esto el Zohar HaKadosh lo decodifica de la manera siguiente. Y aquí cerramos. Y con esto cerramos. Dice el Zohar, quien sea que estudie la Torah en este mundo, merecerá y heredará un lugar en el mundo por venir. Como está escrito. Y cita el texto que acabamos de leer de Proverbios. Que haga que aquellos que me aman hereden su heredad
o sea, el mundo por venir. Y lo otro, y llenaré sus tesoros en este mundo con riqueza y con toda la bondad del mundo. Y que yo llene sus tesoros significa en este mundo con riqueza y toda la bondad del mundo. Así que Talmidai, quien se dedica al estudio de la Torá, heredará el Olam Haba y le irá muy, pero muy bien acá abajo mientras viva en esta dimensión física. Y así nos quedamos, y acá nos quedamos con esta sesión de Torah de la Parashá Vaikra en este Shabbat Zahor. Shabbat Shalom para todos.